Comenzamos. Ok. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. El versículo que vamos a leer es el 9 y el 10. Isaías 46, 9 y 10. ¿Vale? Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10. Abre conmigo tu Biblia. Vamos a leer allí un versículo extraordinario que nos menciona algo fantástico del rol de Dios, del papel soberano de Dios. Isaías 46, versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Y dice: yo soy Dios y no hay otro Dios. Nadie hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no será hecho, que digo, mis consejos se cumplirán y hago todo lo que quiero. Qué fantástica declaración de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él dice: anuncio las cosas antes que sucedan. Dice: desde la antigüedad lo que aún no era hecho, lo que aún no era hecho. Dios lo anuncia por anticipado. Esto es una característica de la soberanía divina. Esta es una característica única de Dios, ¿no? Cuando nosotros vamos a la profecía, aquí esta frase es clave, porque vamos a descubrir aquí que Dios está hablando de su papel como el que está en el control de la historia, como el que puede anticipar las cosas antes que suceden, todas las cosas antes que sucedan. Pues déjeme partir diciéndole que el tema de hoy, si tuviésemos que ponerle un título, vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Será que tiene un destino mesiánico? Estados Unidos, destino mesiánico. Vamos a ver. ¿Ah? Permítame empezarle diciendo un poco, todo el mundo, todos observamos con intriga el desarrollo de las últimas elecciones celebradas en este país. Sea que usted sea partidario o no de la política, de alguna manera, en el último rincón donde usted se haya encontrado, a usted lo tocó de alguna forma el escenario político de los Estados Unidos. De alguna manera le llamó su atención, debió haberle llamado la atención. Y desde esa perspectiva, nosotros entendemos, y es una pregunta, ¿no? Por lo menos alguien debió haber hecho un comentario, ¿no? Frente al morbo que generaba la crisis que estaba viviendo Estados Unidos por el cambio de presidente o por la posibilidad de que el presidente actual se resistiera a aceptar la derrota. Entonces, ¿por qué la llegada de un nuevo presidente a los Estados Unidos despierta tanta noticia en el mundo? Despierta la curiosidad de todos. ¿Por qué? ¿De qué manera, no? Entonces, aunque usted no tenga una idea de geopolítica, de nuevo orden mundial, solamente lo que usted escucha son comentarios, todos sabemos, todos sabemos que lo que sucede en Estados Unidos políticamente, económicamente, tendrá repercusiones en el mundo. Tendrá repercusiones en la economía de América Latina, tendrá repercusiones en la política mundial. Entonces, esto es una realidad que nosotros no podemos negar, una realidad que nosotros no podemos negar. Querrámoslo o no, Estados Unidos tiene una nación o tiene una imagen de imperio reconocido. Aunque usted no lo quiera aceptar, aunque no se hable así, podemos decir que Estados Unidos ya tiene una imagen establecida como imperio, ¿no? Entonces, las elecciones de 2020 para el próximo periodo de presidente despertaron esta curiosidad, en primer lugar porque es la primera vez que un presidente elegido democráticamente se atreve a desfiar de los resultados, la transparencia de los resultados, y también con la amenaza de no aceptar, de no reconocer al ganador. Esto aumentó la incertidumbre y nos colocó, o colocó a Estados Unidos y al mundo en un escenario amenazante. Imagínense ustedes si Estados Unidos, siendo una potencia política, entraran en un caos político, hay a su alrededor unos gigantes esperando tomar esa posición, Rusia, China, por ejemplo, ¿no? Entonces, por algún momento Estados Unidos estuvo siendo vista en el mundo con cierta incertidumbre, ¿no? Porque la estabilidad política de alguna forma determina la seguridad de un país.
Pues déjeme decirle que este nombramiento de John Biden por parte de la democracia norteamericana como el próximo presidente en los Estados Unidos nos debe llevar a observar el siguiente detalle. En toda la historia de Estados Unidos, solamente existen 46, bueno, con él 46 presidentes, solamente 46 presidentes. Y en esos 46 presidentes con John Biden será el segundo presidente católico en toda la historia después de John F. Kennedy. Es interesante detalle, ¿no? El segundo presidente católico. Esto es un detalle no menos importante en una sociedad reconocida protestante, de origen protestante, reconocida históricamente como protestante. Entonces, entendemos por qué esta victoria de John Biden, de este católico, fue reconocida, fue celebrada por la conferencia episcopal del país, ¿no? El ala católica del país, ¿no? Esto comienza a generar algunos movimientos interesantes. Luego, es notorio también resaltar que hubieron muchos países que se apresuraron a reconocer a John Biden, aunque el colegio todavía no lo había hecho, solamente los medios de comunicación lo habían dado como ganador. Y entre los primeros líderes mundiales que reconocieron a John Biden como el presidente a través de una conversación telefónica fue el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Es interesante este detalle porque aún muchas naciones del país todavía del mundo no lo habían hecho y Francisco sí, a través de una conversación telefónica estableció este intercambio y el reconocimiento, ¿no? Pues déjeme decirle que este no fue el primer intercambio entre el ahora electo presidente y Francisco. En el pasado, John Biden, a virtud de sus posiciones políticas, se reunió 4 veces con Karol Wojtyla o con Juan Pablo II en diferentes oportunidades. También lo hizo con Benedicto XVI, cuando era el Papa actual, Joseph Ratzinger, y estaba él en funciones en el gobierno de Obama. Y también lo hizo con Bergoglio en el verano, el 19 de marzo del 2013 en Estados Unidos, y también en 2015 y también en 2016, nuevamente en el Vaticano, cuando estuvo participando allí en un seminario en el Vaticano. Así que la relación del nuevo presidente de Estados Unidos es una relación no habitual entre un presidente de una nación que siempre se ha creído totalmente protestante y una relación ahora con el Papa. Y ustedes dicen, bueno, esto es interesante, ¿no? A la luz de las profecías de Apocalipsis, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿No? Entonces, la pregunta que subyace detrás de esto, porque pueden haber especulaciones, ya, porque es católico, no, vamos por parte. Entonces, la pregunta que subyace, sin embargo, es si esa actitud religiosa de John Biden se va a traducir en posicionamientos políticos, van a permitir algún acercamiento a las políticas del Papa Francisco. Ustedes recuerdan que en 2015 el Papa Francisco publicó la encíclica papal Laudato Si, alabado seas, que es un manifiesto sobre su plan para reorganizar el mundo bajo el concepto de la crisis global ambiental que estamos viviendo, ¿no? Y recientemente publicó la última encíclica Fratelli Tutti, con implicaciones políticas y sociales muy fuertes, muy declaratorias con respecto a la intencionalidad expansionista de este gobierno político religioso. Entonces, la pregunta es si esta amistad o si esta relación entre John Biden y Francisco va a tener algún impacto en el cumplimiento profético, dado que Apocalipsis 13 marca precisamente esta relación entre Estados Unidos y el Vaticano, algo que vamos a ir viendo más adelante. Pero hay un detalle aquí, por ejemplo, después del diálogo telefónico, algunos asesores del presidente electo, ellos dijeron que John Biden le manifestó a Bergoglio su deseo de coincidir en iniciativas basadas en la dignidad y en la igualdad de toda la humanidad. Un detalle que yo quiero que usted tenga en cuenta aquí. El Vaticano, la figura de su pontífice romano allí, o en este caso, la figura romana del pontífice allí,
que en este caso está en la cabeza de un argentino. Representan el liderazgo, representan la autoridad moral y religiosa del mundo. Así lo reconocen todos los líderes de la Tierra. Por otro lado, Estados Unidos es reconocida como una potencia política y económica en el mundo, ¿no? Así que estamos hablando de dos actores en el mundo políticamente y religiosamente definidos, ¿no? Entonces, el hecho de que exista esas relaciones, esos deseos, esa voluntad entre un poder político civil de una nación protestante, cuya accionar está descrito previamente en la profecía bíblica, con Francisco, quien durante todo este periodo 2020 ha dado muestras de un liderazgo en la reorganización en un mundo y que vamos a ver durante la próxima semana algunos artículos, algunos documentos que se han filtrado y cómo estos documentos han mostrado la agenda oculta del Vaticano en este expansionismo, en esta búsqueda de un crecimiento geopolítico. Algo descrito en Apocalipsis, voy a volver a decirlo. Entonces, la pregunta que yo coloco aquí es la siguiente, ¿no? Tanto Bergoglio ya manifestó su deseo, ¿no? De tener estas iniciativas de dignidad y de igualdad en toda la humanidad. Ahora John Biden expresa el deseo también de coincidir en estas iniciativas en favor de todo. La pregunta que uno hace aquí es la siguiente: ¿qué prerrogativas, a qué se remiten las prerrogativas de estos dos líderes para tener la autoridad de decir nosotros necesitamos trabajar por mejorar la dignidad y la igualdad de toda la humanidad? Esa es la pregunta, ¿no? La otra pregunta que yo haría aquí es la siguiente: ¿qué tanto podría influir la política de Francisco sobre John Biden? ¿Qué tanto podría influir la política de Francisco sobre John Biden o de John Biden sobre Francisco? Estamos hablando de un poder político y de un poder religioso. Eh, Así que vamos a ver aquí, quizás no hoy día, porque ya les dije, hoy es una introducción, ¿ok? Hoy es una introducción. Mi idea hoy día es hablar un poco más de Estados Unidos, ¿ok? Para lo que vendrá en la siguiente semana. Pero desde el punto de vista político, podríamos decir, ya mencioné algunos aspectos religiosos, ¿no? El tablero religioso comienza a moverse. El tablero político también comienza a moverse con la llegada de John Biden. Eh, Supone que este movimiento va a ser no solamente local, sino también a nivel mundial. Entonces, mientras Inglaterra, Francia, Canadá, Alemania, Israel, España, Argentina, Colombia, Chile saludaron al presidente electo, es notorio que China fue mucho más cautelosa, o Corea del Norte guardaron silencio por la rivalidad que tienen con los Estados Unidos. El 13 de noviembre, China, que mantiene un conflicto, una guerra económica con Estados Unidos desde el 2018, declarada por el presidente actual de Estados Unidos, saludó a John Biden, aunque deploran cada acto que hace Norteamérica, denuncian su carácter injerencista, ¿no? ¿Por qué los norteamericanos tienen esa prerrogativa de meterse en cualquier rincón del mundo, incluso en territorios que afectan a la región de China? Y ellos ven que la actitud y la política norteamericana traen consecuencias para la paz y la estabilidad de la región. O sea, la guerra contra China no solamente es una guerra económica, ¿no? Sino también de expansionismo, porque los dos tienen esos afanes de expansionismo, uno por aspectos políticos, otro por aspectos económicos. Pero voy a volver a hacer la pregunta, mis hermanos: ¿por qué nos importa lo que sucede en Estados Unidos? Déjame decirte una vez más para los que están llegando a la transmisión. Voy a hacer un recuento político, sociopolítico, voy a meterme un poquito en el origen de los Estados Unidos para que tengamos una mirada diferente. Por lo general, los adventistas, cuando vemos la profecía de Apocalipsis 13, lo vemos desde un lente teológico, desde un lente profético y bíblico. El propósito de esta introducción es que podamos ver ahora a Estados Unidos desde un lente distinto, ¿no? Desde un lente socioeconómico, desde una perspectiva distinta, para luego poder desarrollar aspectos importantes de la profecía, de la aplicación de esta nación en la profecía bíblica. Entonces, ¿por qué nos importa lo que sucede en Estados Unidos?
La historia bíblica siempre hemos visto que las naciones o los imperios más fuertes en su tiempo han sido instrumentos, ya sean utilizados por Dios o utilizados por el diablo, para perseguir al pueblo de Dios o para ayudar al pueblo de Dios. Casos mencionamos en la Biblia: Siria, Babilonia, Roma, entre otras, ¿no? Entonces, los adventistas creemos que el tiempo del fin, que en el tiempo del fin, los que seguimos las profecías de Daniel y Apocalipsis, creemos que en el tiempo del fin, los Estados Unidos son la nación señalada en la profecía bíblica, particularmente en Apocalipsis 13, que tendrá un papel protagónico en la política. Y ese papel protagónico específicamente es relevante en la profecía porque tiene una relación con este poder político religioso llamado el Vaticano. Entonces, desde esta perspectiva, por estas razones y por muchas más, el mundo adventista mira con recelo, con mucha atención, todo lo que esté sucediendo en los Estados Unidos. Permíteme hablarte un poquito acerca de la americanización. La americanización es la mirada que el mundo político, socioeconómico de otras latitudes miran a los norteamericanos. Por ejemplo, la americanización desde un punto de vista económico se ve en el contexto de la globalización, ¿no? Cómo Estados Unidos desarrolló una política económica haciendo de las economías de los países, por ejemplo, aliados como los países de América Latina, como algunos le llaman, el patio de su casa. Lo que sucede en Estados Unidos tiene una repercusión económica en nuestros países. Hay acuerdos políticos entre gobiernos de América Latina y Estados Unidos que redundarán en beneficios económicos. Por ejemplo, yo no voy a hablar de mi país, de Colombia. Los que están aquí en las transmisiones de Colombia saben que es así. Durante muchos años, durante el manejo del conflicto con las fuerzas de las FARC en Colombia, Colombia necesitaba muchos recursos para enfrentar la guerra, para contrarrestar el narcotráfico, para enfrentar las fuerzas rebeldes. Mucho dinero, muchos recursos. Y Colombia no tenía el dinero para invertir en esta guerra que es muy costosa. Entonces Estados Unidos, siendo su principal aliado, todos los años los norteamericanos en los diferentes gobiernos políticos a su turno le daban dinero, muchos dólares a cambio de beneficios, a cambio de acuerdos económicos. El valor del café, el valor de las flores, el valor de muchos productos colombianos estaban condicionados por la economía norteamericana. Entonces, cuando los norteamericanos querían bajarle el precio a las flores, el precio del café, ellos lo hacían simplemente. Y la economía colombiana tenía que someterse porque tenían acuerdos políticos a cambio de perder cosas más valiosas, ¿no? Eso es un ejemplo, hablando solamente de mi país. Pero lo mismo sucede en otros países del mundo. Entonces, cuando yo hablo de la americanización, estoy hablando de cómo el resto de culturas del mundo ven ese expansionismo norteamericano que entró a través de diferentes formas, diferentes métodos a otras latitudes del mundo. Lo que voy a conversar contigo aquí los próximos minutos puede ser un poquito cansador, pero necesito decírtelo, necesito que lo tengas presente en tu mente, ¿no? He tomado aquí algunas ideas de algunas literaturas que también reconocen a Estados Unidos con este papel protagónico, con este papel de imperio, ¿no? Sin esta mirada teológica, bíblica, cristiana que nosotros tenemos. Y desde esta perspectiva, estos estudiosos dicen que los Estados Unidos representan la manifestación más pura de la modernidad liberal y la principal fuerza mundial que impulsa la homogeneización cultural. O sea, esa búsqueda de tener una cultura igual para todos, desigualdad para todos, lo encarna precisamente Estados Unidos. Y ellos dicen, en ningún otro lugar, los principios modernos nacidos en la Ilustración, que es igualdad, racionalismo, universalismo, individualismo, economicismo y progresismo, en ningún otro lugar han sido realizados de forma tan completa como en la República Americana, lo cual se convierte en un modelo para las otras economías, para las otras sociedades, ¿no? Y aquí entramos en el concepto de globalización. Yo creo que todos hemos sido alcanzados por la globalización, en la moda, en la tendencia, en la tecnología, en el lenguaje. Cuando usted va a una ciudad de América
del sur, en América Latina, en los lugares más exclusivos, en los mejores puntos exclusivos de la ciudad de América Latina, es raro encontrar el nombre de un local comercial en español. Eh, Emulamos la cultura norteamericana, soñamos con la cultura norteamericana, queremos desprendernos un poco de esa cultura local por alcanzar esa imagen de la cultura norteamericana y nos volvemos consumistas, nos volvemos materialistas y nos volvemos parte de una aldea global sin quererlo, porque terminamos consumiendo, terminamos haciendo, terminamos pensando, terminamos hablando en gran parte eh, la misma cultura. Hoy día se cree que el inglés es la segunda lengua más hablada. Es necesario hablar inglés hoy día para moverse en cualquier parte del mundo. Por, esta, por este expansionismo, por esta expectativa llamado americanización. Cuando estaba leyendo, por ejemplo, algunos artículos del islamismo, el islamismo odia la cultura de Occidente norteamericano, porque choca contra esos valores de devoción, de respeto que encarna la religión islamista. Y ahí parte de ese gran conflicto bélico entre el Islam, entre los musulmanes y los Estados Unidos, porque ven en la cultura norteamericana la degradación más profunda, ¿no? Entonces, es interesante porque según esta visión, los Estados Unidos son considerados en otra parte del mundo como un asesino de la cultura y de la historia. Por ejemplo, se cree que Europa no pudo batallar esa Unión Europea para poder defenderse de ese plan expansionista norteamericano, tuvieron que defenderse uniéndose entre ellos, mas sin embargo, esa amenaza de un nuevo mundo que amenazaba también esa identidad y esa cultura local, terminaron sucumbiendo también los europeos, ¿no? Entonces, estos estudiosos allí, los sociólogos que buscan dar una definición a los norteamericanos, dicen que cuando las primeras comunidades de inmigrantes que se establecieron en el Nuevo Mundo, en la tierra de libertad, los pioneros allí, querían romper las reglas y principios que existían en Europa, pero los estadounidenses no solo deseaban romper con Europa cuando llegaron y establecieron una nación, sino que también querían crear una nueva sociedad empresa, dicen los sociólogos, que fuera probablemente la mejor para regenerar la humanidad. Escucha esto. Querían iniciar una nueva Jerusalén que se convirtiera en un modelo para una república universal. Ojo con este detalle porque voy a ampliar mucho más adelante este concepto de expansionismo, de misión universal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces dicen ellos, este tema bíblico que está en el centro del pensamiento puritano se repite como un leitmotiv permanentemente en toda la historia de Norteamérica, desde la época de los padres fundadores. Dice, fueron ellos quienes dieron luz a la idea del destino manifiesto. El destino manifiesto es la doctrina donde ellos declaran, ustedes recuerdan que los Estados Unidos fue fundada por protestantes que venían de Escocia, que venían de Inglaterra, por protestantes. Y ese destino manifiesto está inspirado en esa doctrina Monroe que llaman los norteamericanos, que es lo que les ha permitido a ellos definirse como una nación universal que persigue ideas universalmente válidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este concepto del destino manifiesto, en el pensamiento norteamericano, en el origen, en el ADN norteamericano, está esa ideología, ¿no? Que puede resumirse como la frase por la autoridad divina o de Dios. Los norteamericanos, en su ADN original allí, cuando ellos establecieron la nación y a partir de eso se estableció la constitución de la que vamos a hablar más adelante o quizás durante la semana, está ese principio, ¿no? Que fue una nación que nació y que fue instituida por Dios para preservar la libertad de la humanidad. Note ustedes quienes la fundan eran hombres que venían de Europa, con un pensamiento puritano, con un pensamiento protestante,
venían siendo acosados, perseguidos por su libre conciencia de adorar a Dios. Y bajo ese contexto ellos establecen la Constitución de Estados Unidos y que más tarde le da el progreso. Eso explica por qué hoy día un detalle como, por ejemplo, que John Biden sea el segundo presidente católico tiene importancia con esa raíz histórica que no podemos abandonar nosotros. Entonces, ese concepto de mesianismo, ese concepto de que estamos aquí en esta tierra por voluntad humana, con una tarea humana, lo vamos a ver nosotros en las películas de Netflix, en los discursos políticos, en los libros, en los pensadores, en las novelas, y también en sus planes políticos, ¿no? Entonces, también en sus planes políticos. Entonces, detrás de esta visión, amigos queridos, los sociólogos cuando hablan de Estados Unidos en este contexto dicen que a los estadounidenses siempre han sentido que sus valores y su forma de vida eran superiores a los demás y que tenían validez universal, ¿no? Siempre creyeron ciegamente que tenían que difundir estos valores e imponer esta forma de vida en toda la superficie de la tierra. Creen en la división moral y binaria del mundo entre el bien y el mal. Creen que encarnan el bien de su parte y se imaginan, en palabras del presidente Wilson, el privilegio infinito, hablo comillas, estaba reservado para ellos a fin de salvar el mundo. A fin de salvar el mundo. Es interesante esta mirada, ¿no? que se tiene de los norteamericanos desde este punto de vista. También lo definen como el enemigo principal en el plano político y geopolítico. El mayor enemigo, dicen ellos, no es aquel al que más detestamos, sino aquel que dispone de los medios más considerados para combatirnos e imponernos su voluntad. Nosotros sabemos que los norteamericanos tienen el mundo tomado por los cuernos, si podemos decir así, excepto algunas naciones. Pero ellos políticamente tienen América Latina, a los grandes países como aliados. Por eso Inglaterra, por eso Alemania, por eso Francia, por eso España le dan la bienvenida a los Estados Unidos porque siempre han sido los aliados. Entonces, este enemigo principal para el resto del mundo, para la ideología en esta americanización, en esta globalización, dice, el principal es Estados Unidos por su plano político y geopolítico, lo representan los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, también mencionan un detalle que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Los sociólogos toman este punto de vista religioso presente en el nacimiento de los Estados Unidos. Y dicen que desde la mítica fundación nacional, aquellos peregrinos que desembarcaron en las costas de Nueva Inglaterra confirieron un clima religioso que nunca dejará de filtrarse hasta en los pronunciamientos supuestamente más secularizados. O sea, en Hollywood, en las películas por donde tú vayas, está presente este pensamiento místico, ¿no? Para un sector considerable de la población blanco protestante americana, los Estados Unidos constituyen una nación bendecida y apadrinada por Dios. Ustedes saben, todavía se mantienen ciertas culturas republicanas. El asesor del presidente siempre ha sido un pastor protestante. Lo fue durante mucho tiempo Bill Graham, el predicador protestante más influyente en Estados Unidos y en el mundo. Lo fue en su tiempo Rick Warren, el autor del libro Una vida con propósito, de la iglesia más grande en California, Saddle Black. Y lo es ahora, entiendo, de Donald Trump, el hijo de quien fuera el pastor que mencioné hace un instante atrás, ¿no? El hijo de él, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a ver este apego a esta visión profética, esta visión bíblica, de una forma interesante. Ahora, es importante que yo mencione esto, sí, es importante que mencione esto, amada iglesia, para que tengamos una visión mucho más amplia del papel de Estados Unidos en la profecía, mucho más amplia, ¿no? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué dice Apocalipsis respecto a Estados Unidos? No voy a profundizar porque lo de hoy es un resumen, es una introducción, ¿ok? Pero nosotros sabemos que en Apocalipsis 13 se presentan dos poderes en acción, uno religioso, el otro político. Puedes abrir la Biblia si quieres, no voy a leerlos ahora, porque no es mi propósito, pero si tú miras Apocalipsis capítulo 13, allí en el versículo 1 hasta el 10, se narra la descripción
en escenario político y religioso en el mundo de una bestia que representa un poder que surge del mar. El mar representa aguas, el agua en la profecía representa pueblos ya establecidos. Así que este poder nace de pueblos ya establecidos. Nosotros sabemos que este poder representa el poder político, al poder religioso de Roma, el Vaticano, este poder de Roma. Y a partir del versículo 11 al versículo 18 de Apocalipsis 13, 11 al 18, aparece otra bestia que a diferencia del anterior no sube del mar, sino que sube de la tierra. Entonces, si las aguas representan pueblos, naciones constituidas, y si esta bestia nace de la tierra, entonces esta sube de la tierra, de lugares no poblados. Y con las características que vamos a ver durante la semana del 12 al 19, vamos viendo cómo esta segunda bestia representa el papel político de Estados Unidos en la profecía. Así que tenemos un poder político, religioso y otro político en la agenda política final, en el desenlace final de Apocalipsis 13. Ahora es importante notar que estos dos poderes o que este conflicto o esta bestia, segunda bestia que aparece allí a partir del versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, tiene una conexión profunda con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que lo vamos a ver también durante la semana. Entonces estamos hablando de una continuación de unos poderes en conflicto anunciado desde la profecía de Daniel, ¿no? Algunos dicen, pastor, está hablando de cosas que yo nunca he visto. No te preocupes, durante la semana vamos a hablar exactamente de Daniel capítulo 7 y vamos a ver la similitud entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 del 11 al 18. Entonces, los estudiosos adventistas del siglo XIX ya relacionaban esta nación con las profecías de Apocalipsis, con esto que te estoy hablando acá, ¿no? Entonces, esta interpretación que asocia esta bestia con los Estados Unidos, con poderío político y militar, es una interpretación 100% adventista, gracias a los pioneros, 100% adventista, ¿no? Y este poder, por ejemplo, cuando tú lees el capítulo 13, el versículo 11, Juan ve otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Dos cuernos hace referencia a esa libertad que existe en la Constitución norteamericana, la libertad civil, la libertad religiosa, gracias a esa fundación que los padres establecieron huyendo de Europa, para no permitir que un gobierno político, una ley civil pudiese tener impacto sobre sus conciencias, que ellos no tuviesen que estar lidiando con lo que lidiaron en Europa, que alguien tuviese que decirle a quién adorar y a quién no adorar. Esos dos corderos representan esos dos cuernos de cordero. Esa apariencia de cordero tiene que ver con el cristianismo, parece a Cristo, ¿no? Ese cristianismo lo vamos a ver también más adelante. Pero dice que luego este poder comienza a hablar como dragón. ¿Cómo habla una nación? Una nación habla a través de las leyes. Por lo tanto, en algún momento esta nación dejaría de tener esa influencia cristiana y comenzaría a tener una apariencia de dragón. Y cuando nosotros vemos allí en el contexto del Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 12, sabemos quién es el dragón. De paso, un paréntesis. Para ver nosotros Apocalipsis 13 necesitamos estudiar capítulo 12 y capítulo 14 de Apocalipsis. Lo vamos a ver durante la semana. Y ya sabemos que el dragón representa a Satanás y estas dos bestias representan un poder religioso que viene desarrollándose a través de la historia, y la otra representa a una nación nueva que nació en una tierra de libertad y que al final del tiempo estos dos poderes tendrían una relación entre los dos y ejercerían un poder global intolerante y que operará en el fin de los tiempos, así a nivel general. Entonces, si la bestia descrita aquí representa a Roma, representa al Vaticano, independientemente de la figura que esté allí, representa el poder moral del mundo, Estados Unidos entonces, si fuese la segunda bestia, el segundo reino descrito en Apocalipsis 13, del 11 al 18, representará la autoridad política civil más poderosa de toda la tierra. ¿No? Y entonces Apocalipsis lo que hace es describir una relación entre estos dos poderes que afectará la vida de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Déjame decirte que existen otras interpretaciones no teológicas, conspirativas, que también le atribuyen un papel negativo en el escenario mundial, pero también protagónico a los Estados Unidos.
de Norteamérica. Entonces, la pregunta que hago aquí es la siguiente: ¿desde cuándo la Iglesia Adventista tiene esta interpretación? Pues déjame decirte, hermanos queridos, que la Iglesia Adventista llegó a interpretar que Estados Unidos está presente en la profecía de Apocalipsis 13 gracias a la verdad del sábado. Cuando el grupo de pioneros adventistas partió, tenían reuniones, tenían una búsqueda profunda de la verdad, algo que deberíamos recuperar hoy, estudiar la Biblia como lo hacían nuestros pioneros, con oración, con dedicación, con entrega, con sacrificio. Hoy día observo una iglesia que parece dejar de lado el estudio profético, el estudio de la palabra de Dios. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, se ve un pueblo todavía desconcentrado de donde Dios quiere que estemos mirando. Necesitamos volver a la Biblia. Nuestros pioneros nos enseñaron que cuando tenían que buscar una respuesta a los problemas de su tiempo, la oración, la búsqueda de la palabra de Dios era el único camino. Y al principio ellos habían descubierto algunos temas importantes, dentro de ellos el sábado, la segunda venida de Cristo, el don de profecía, el santuario, entre otros, el estado de los muertos. No tenían más de 5 doctrinas. Y el sábado comenzaron a desarrollarlo porque entendieron desde el principio que el sábado era un punto de equilibrio, era un punto de quiebre, era un punto identificativo de Dios con el remanente en el tiempo del fin. Y estudiando la verdad del sábado, es como ellos descubren en Apocalipsis capítulo 13 que la segunda bestia descrita allí era Estados Unidos. Entonces comenzaron a relacionar Apocalipsis 13 con Estados Unidos. Pero déjame decirte algo más. Antes que esto ocurriera, en el siglo XVIII, con los pioneros de nuestra iglesia, y antes del nacimiento de los Estados Unidos como tales, ya se creía que había una vocación imperial en esta nación. En la época del descubrimiento de América, se relacionaba a los Estados Unidos como una nación con identidad mesiánica. Por ejemplo, se habla de la interpretación mística de Cristóbal Colón, de Joaquín de Fiori, que ellos veían en Estados Unidos como una nación, como un instrumento divino en el cumplimiento de Apocalipsis 21, cuando se cumplía aquella expresión, ¿no?, identificada en esta tierra con el cielo nuevo y la tierra nueva. Para ellos tenía aplicación Estados Unidos. Entonces, antes de la colonización británica, que trajo el protestantismo aquí de Europa a América, y trajo con ello también su ideología de libertad, antes de que los fundadores de los Estados Unidos establecieran el manifiesto allí en la Constitución, en esa Constitución de República, ya desde antes el Señor, a través de la profecía, anunció que se había de establecer un sistema de falsificación a través de estos poderes. Ahora escucha la declaración de John Biden el 23 de noviembre del presente año, cuando Donald Trump ordena y autoriza el empalme y libera los recursos para que el nuevo gobierno comience a hacer el montaje. John Biden hace una declaración extraordinaria en línea con lo que estamos diciendo. Él dijo: Estados Unidos ha vuelto y estamos listos para liderar al mundo, no para retirarnos de él. ¡Wow! Al mundo, no para retirarnos de él. ¿Qué declaración más contundente? ¿Qué necesita un presidente? ¿Qué necesita un presidente para decir con cierta autoridad: estamos aquí para gobernar al mundo? ¿Qué tiene en su mente? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la agenda? Bueno, no era ajeno a la idea de George Bush, por ejemplo. En el 2001, George Bush dijo: nosotros tenemos un lugar cautivo en una larga historia, la historia de un nuevo mundo que se transformó en un servidor de la libertad. Mira, la visión de ellos. El año 2003, el mismo presidente dijo: somos una nación fuerte y digna en el uso de sus fuerzas. Somos un pueblo libre que sabe que la libertad es un derecho de cada persona y el futuro de cada nación. La libertad que tenemos, escucha esta declaración, la libertad que tenemos no es un presente de los Estados Unidos para el mundo, es un regalo de Dios para la humanidad. ¡Wow! Principio mesiánico. Llegamos para libertar el mundo. El mundo nos necesita. Llegamos aquí para cumplir una misión. Déjame decirte que aquí yo encuentro una lección extraordinaria para mí.
en su propia constitución ellos entendieron que nacieron para un propósito mundial, sea bueno o sea malo, ¿no? Pero esta declaración de misión es extraordinaria. Pero sigo leyendo. George Bush, 20 de enero de 2005. Con nuestros esfuerzos, nosotros encendemos una llama en la mente de los hombres. Ella calienta a aquellos que sienten su poder, quema a aquellos que combaten su progreso. Y un día ese fuego indomable de libertad va a alcanzar los rincones más oscuros de nuestro mundo. Expansionismo, globalización, universalismo. Y no es el único. Mira, Barack Obama, 20 de enero de 2013. Lo que nos hace excepcionales, lo que nos hace estadounidenses, es nuestra fidelidad a una idea articulada en una declaración realizada hace más de 2 siglos. Y ojo con esta declaración, porque esta declaración es clave. Esta declaración es clave. Dame un segundito aquí. Dame un segundito aquí. Muy bien. Aquí estamos entonces. Ya tengo acá. Mira, Barack Obama dice, lo que nos hace excepcionales, lo que nos hace estadounidenses es nuestra fidelidad a una idea articulada en una declaración realizada hace más de 2 siglos. Está hablando del periodo cuando fundaron la nación. Y dice, abro comillas, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este es el principio, este es el centro de esta Constitución, que declara la libertad de cada individuo y que ha impedido a los Estados Unidos poder legislar aspectos de carácter religiosos. Esta declaración. Este es el muro de separación que le llaman. Ahora dice Obama, hoy continuamos la tarea sin fin de superar la brecha entre el significado de estas palabras y la realidad de nuestro tiempo. Pues la historia nos dice que aunque esas verdades son incuestionables, ellas nunca se hacen efectivas por sí mismas. Y escucha esto. Y aunque la libertad es un don de Dios, esta debe ser garantizada por su pueblo aquí en la tierra. Y este concepto de mesianismo también lo ratifican los ideólogos políticos norteamericanos. Robert Kagan, por ejemplo, dice, Estados Unidos es la nación elegida, con prerrogativas que van más allá del bien y del mal, como si fuese comisionada por Dios para cumplir un papel especial o mesiánico en este mundo. Abro comillas, desde la llegada de los primeros padres peregrinos provenientes de Gran Bretaña, los estadounidenses siempre ejercieron una misión o poder expansionista. Esta nación alcanzará un pináculo en la historia de las civilizaciones. Siempre compartieron la convicción de que su nación tendría un destino grandioso. Otro teólogo y filósofo, Reinhold Niebuhr, dice, Estados Unidos fue llamado para liderar las naciones libres en función de sus recursos económicos, políticos, militares y principalmente por causa de sus valores morales y espirituales. ¿Qué más puedo decirte? Hollywood y la política siempre han proyectado a los Estados Unidos como la nación mesiánica, con esa tarea divina, ¿no? Y se ha encargado de solidificar esa imagen de un país llamado al establecimiento de un nuevo gobierno, de un orden mundial. Y al asociar este país con el deber de proteger y salvaguardar la ley del mundo. Entonces aquí es importante que nosotros veamos a los Estados Unidos desde esta cosmovisión, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces ellos creen tener la necesidad, la prerrogativa, la autoridad para construir un nuevo mundo, para establecer un régimen de libertad, de derechos humanos, una responsabilidad que nadie en el mundo se atreve a criticar, nadie. Hace unos días atrás, nosotros leímos, conocimos a través de redes sociales una carta donde un ex cardenal del Vaticano, que fue opuesto a Francisco, porque este cardenal, siendo el embajador del Vaticano en Estados Unidos, denunció los abusos contra los menores en Estados Unidos, y él decía que Francisco lo encubrió.
porque él sabía, y aún así mantuvo a los violadores en sus cargos, y eso lo fue alejando, además de otros temas, ¿no? Carlo María Viganò. Carlo María Viganò, ustedes coloquen allí en internet Carlo María Viganò y van a encontrar. Y durante este año, él hizo una carta pública a Donald Trump, donde él dice, usted es el único que puede contrarrestar estos planes expansionistas que nacen en el Vaticano. Hay una carta pública que ustedes pueden traducir o que está traducida ya en internet y aparece él en el video, ¿no? Carlo María Viganò. Y él desnuda esos planes conspiracionistas detrás del cual él acusa a Francisco. Entonces hay una declaración donde él dice que solamente Donald Trump tiene el valor de poder confrontar al mundo en ese afán, ¿no? Pues déjeme decirte que esa ideología norteamericana funciona no solamente a través de los medios, a través de los discursos, a través de los libros, a través de las películas, sino que funciona también como ideología, como cosmovisión de naturaleza religiosa y apoyada en profecías bíblicas, ¿no? Voy a mencionar aquí para los que están allí conmigo y les gusta la lectura, voy a mencionar aquí alguna literatura secular que también da a los Estados Unidos estas prerrogativas, esta perspectiva, pero no con carácter profético como lo hacemos nosotros los adventistas. Por ejemplo, La fabricación del imperio estadounidense, de la revolución a Vietnam, una historia del imperialismo en los Estados Unidos. Sidney Lance, 2003, el autor. Hay otra obra titulada El imperio estadounidense, hegemonía y supervivencia, de Norman Chomsky, un filósofo, publicado en el año 2004, junto a Claude Julien, un canadiense, también en el año 1971, también este estudio. Y también El imperio, de Michael Hart, un filósofo, junto a Antonio Negri, un sociólogo, fue publicado el año 2000. Y también Formación del Imperio Estadounidense, el año 2006, publicado por Luis Alberto Moniz Bandeira, es un brasileño, ¿no?, que menciona esta posición de los Estados Unidos. Ahora, la hegemonía de los Estados Unidos, ¿ok? A la luz de la Biblia, ¿cuál es la verdad, hermanos queridos? A la luz de la Biblia, ¿cuál es la verdad? Muy bien, déjame decirte, a la luz de la interpretación profética, la cultura, la realización, los logros, la religión de Estados Unidos se presenta como la propia falsificación del reino de Dios. Esa grandeza, esa hegemonía, ese liderazgo se presenta en la Biblia como una falsificación propia. Se asume que Estados Unidos llegó a convertirse durante el siglo XX en un imperio desde el punto de vista de su poderío político, militar, su forma de relaciones con las demás naciones, lo que mencionaba hace algún instante, llamado como globalización, hasta sentirse, reclamar el derecho de inferir, de meterse en cualquier lugar del mundo y organizar el mundo también a su propia manera. Entonces, cuando nosotros vemos a Estados Unidos, no debemos verlo como alguien que emerge de una lucha contra el papado o contra Roma, sino como dicen algunos autores adventistas, como una reminiscencia de esos poderes. Si tú vas conmigo a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 12, dice que esta bestia, este poder político, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. La adoración no es para ella. La adoración es para la primera bestia, porque la primera bestia es de carácter religioso, pero es el poder político, es el poder civil que hace con su influencia que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia en presencia de ella, lo cual implica una relación cercana, lo cual también indica que es una continuación de esos poderes. En el fondo es una continuación, representados en la profecía, ¿no? Ve conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Voy a mencionar algunos detalles, solamente unos detalles. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, cuando aparece la primera bestia, voy a dar durante la semana, hablar acerca de esto.
Dice que la bestia que vio Juan era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esta expresión automáticamente nos lleva a Daniel, a los poderes descritos en Daniel, a naciones que representaban imperios en su tiempo y que fueron descritos por Daniel y que se cumplieron, estuvieron presentes. Pero la segunda parte del versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? El dragón, ustedes saben, en Apocalipsis 12 aparece como Satanás. El dragón es el que aparece allí. Dice, le dio su poder, le dio su trono, le dio su gran autoridad. En la semana vamos a ver un paralelismo entre esta triple alianza, empezando por el, el dragón. Porque en el libro de Apocalipsis, este dragón usurpa el papel de Dios el Padre. La segunda bestia usurpa el papel de Cristo Jesús y la tercera bestia usurpa el papel del Espíritu Santo. Vamos a verlo durante la semana. Es interesante ese estudio. Entonces, aquí aparece el dragón, Satanás, y es Satanás que en el versículo 2 dice, le da poder, le da trono y le da autoridad a este poder político y religioso. Le da este poder, ¿no? Pero nosotros observamos también que a través de la segunda bestia, la herida que sufre este poder es sanada. ¿Y de qué manera es sanada? También lo vamos a ver durante esta semana. Es recuperada de esta herida y va a ser sanada. Y dice allí el versículo 3, dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Está hablando esta profecía de que en algún momento este poder religioso representado en el Vaticano iba a sufrir una herida por un tiempo, pero que después de un tiempo esta herida iba a ser sanada y después de esta sanidad toda la tierra sería maravillada. Desde este punto de vista vemos la tierra maravillarse tras de esta figura. Y al adorar y al seguir esta bestia, estarían adorando al dragón, que fue el que le dio el poder, el trono y la autoridad. O sea, estarían siguiendo un plan maestro de Satanás, ¿no? También vamos a ver durante la semana, hermanos queridos, el tiempo que gobernó este poder, que lo menciona la Biblia, allí en el versículo 5, le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Los estudiosos adventistas saben que 42 meses en la profecía apocalíptica es igual a 1260 días, que en la profecía bíblica días equivale a año, por lo tanto representa 1260 años. Y vamos a tocar eso también durante la semana, y que este periodo de 42 meses o de 1260 días también equivale a otro periodo de tiempo que aparece en la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, porque un tiempo equivale a un año, dos tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, lo cual implica 3 años y medio, lo cual es igual a 42 meses, multiplicándolo por 30 días, 1260 días, que equivalen a 1260 años. Y este poder dice que blasfemó contra Dios, contra su santuario, persiguió a los santos, los venció. Pero también dice el versículo 8 del capítulo 13 que esta primera bestia religiosa dice, la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Los que siguen a esta bestia no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, no han aceptado a Cristo, no siguieron a Cristo. Interesante este detalle. Entonces, la segunda bestia, el poder político, el poder civil representado a esta nación norteamericana, según la interpretación adventista, a partir del versículo 11, es una continuación de la primera. Es una continuación de la primera. Y vamos a ver también, durante esta semana, hermanos queridos, cómo este poder político religioso utiliza la segunda bestia a través de las leyes civiles para lograr sus objetivos y sus cometidos, ¿no? Y la pregunta que yo hago aquí es la siguiente: ¿en qué momento esta nación promotora de libertad, defensora de la dignidad del mundo, se convierte en persecutora? Esta bestia, que es descrita con apariencia de cristianismo,
con dos cuernos que significan su libertad religiosa y política. Cuando habla como dragón, ha cambiado su identidad. Y esto no es nuevo, ya esto comenzó a pasar desde la caída de las Torres Gemelas. Muchas cosas han pasado en los Estados Unidos donde la libertad individual pasó a ser a un segundo plano por la libertad nacional, la seguridad nacional pasó a primer plano, delegando a segundo plano a la libertad individual. Una nación habla a través de sus leyes, lo cual indica que en algún momento se convertirá en aliada de la primera bestia. Dicho esto, amada iglesia, yo quiero pedirte nuevamente que vuelvas conmigo al libro de Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Vuelve conmigo al libro de Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Y allí la palabra del Señor, como leímos al principio, da una declaración extraordinaria de parte de Dios. Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios, y no hay otro Dios. No hay nada semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis consejos se cumplirán, y hago todo lo que quiero. Mis amigos y hermanos, solo Dios es soberano y Él tiene el control sobre la historia. Solo por esa razón Él puede predecir el futuro antes que suceda. Y de esta manera Dios lo hace para su pueblo. Lo descrito en la profecía es para su pueblo, para advertir a su pueblo, para llamarnos la atención, para recordarnos que Él es el Señor de este mundo, que Él es el Rey supremo y absoluto de este mundo. Y que nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en la medida que avanzan los eventos de este mundo, deben enfocarse en el Dios hacedor de los cielos y de la tierra. Y cuando Dios quiso mostrar, revelar la historia por anticipado, a través de la profecía bíblica, lo hizo a través de los profetas. El libro de Amós lo confirma así. Hemos leído este texto muchas veces. Amós capítulo 3, versículo 7, dice allí la palabra del Señor: nada hace el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, a través de los profetas, Dios reveló grandes acontecimientos que han sucedido y que habrán de suceder en el resto de la historia. Por ejemplo, cuando vamos a la historia de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, a través de la profecía, Dios estableció periodos en que estos eventos iban a ocurrir. A través de la profecía, Dios indicó el perfil de cada uno de estos actores, sean políticos, sean religiosos, sean económicos, sean militares. Dios anticipó el perfil de cada uno de estos poderes en acción. Dios reveló entidades a lo largo de la historia que se relacionarían con su pueblo. Y de la misma manera como lo hizo en las profecías de Daniel, también lo hace con la nación de los Estados Unidos y su participación en la historia al final del tiempo. Entonces estos grandes imperios, hermanos, descritos, fueron previstos, fueron referidos en las profecías bíblicas, y no lo será tampoco con la nación norteamericana. Ve conmigo, por favor, brevemente al libro de Daniel, porque yo estoy terminando mi tema en esta mañana. Ve conmigo, por favor, al libro de Daniel. Acompáñame allí al libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Sabes que Daniel es uno de los profetas mayores descritos en la Biblia. Daniel capítulo 2. Allí no voy a leerlo todo, solamente voy a hacer una mención para despertar en ti la lectura. Si no tienes una relación muy cerca con la profecía, te pido que lo leas. Parte de aquí, tienes que partir de aquí. Si tú has quedado con dudas y preguntas porque es la primera vez que escuchas un tema profético, te pido que partas leyendo el libro de Daniel y parte leyendo el capítulo 2, porque en el capítulo 2 de Daniel se narra el futuro del mundo. Dios reveló, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que le fue imposible recordar. Llamó a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, y ellos no pudieron responder, no pudieron interpretar, no pudieron ayudar al rey. Entonces ordenó bajo su autoridad darle muerte a todos los sabios, los hombres que estaban en la tierra, los magos y todos, darle muerte, porque ninguno pudo ayudarle, ninguno pudo responderle su sueño. Entonces, dentro de ellos estaba Daniel, reconocido como uno de los
príncipes del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia. Y Daniel también tenía que ser muerto entonces. Entonces, cuando él supo la noticia del decreto de muerte, Daniel pidió tiempo y fue así como Daniel comenzó a orar, a clamar a Dios, y le fue revelado el misterio que el rey en su palacio había tenido. Y entonces en el versículo 19 dice, Daniel 2:19, el misterio fue revelado a Daniel en visión de la noche. Y Daniel alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea el Dios, el nombre del Dios, de Dios, por los siglos de los siglos, porque de él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita rey y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Y Daniel honra y glorifica a Dios cuando ve la interpretación. Luego Daniel va delante del rey y le cuenta lo que ha pasado y describe el sueño que Dios le dio, la interpretación que Dios le dio. Y allí Daniel vuelve a colocar en el centro de la historia del rey o del rey, del monarca más grande de su época, a Dios por encima de todas las cosas. Y el versículo 27, Daniel delante del rey le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos, ni magos lo pueden revelar. Y entonces le recuerda a Nabucodonosor y le dice, pero hay un Dios en el cielo, hay un Dios que revela los misterios. Y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Y comienza a narrarle el sueño y le dice, la cabeza que vistes eres tú, rey. Es Babilonia. Los pechos de plata representan a Medo-Persia, un reino inferior a ti se levantará después de ti, y después de los pechos de plata, los vientres de muslo que vistes de bronce representan a Grecia, y luego las piernas de hierro y los pies de barro con hierro, lo cual indica que el hierro y el barro nunca se juntan, representarían que después de estos imperios se levantarían 10 reinos que nunca se juntarían. Y finalmente termina diciendo, y en los días de estos reinos se levantará un reino eterno, representado en una piedra cortada con mano no humana, representando el establecimiento del reino de Dios. Pero también en esa profecía Daniel va viendo que hay un pequeño cuerno que se levanta y llega hasta el tiempo del fin, y lo vamos a ver cuando estudiemos Daniel 7. Y allí está la conexión entre este cuerno pequeño de Daniel 7 con Apocalipsis capítulo 13. Vamos a verlo durante la semana. Mis amigos y hermanos, esta relación tensa entre los imperios que se forman y transforman en instrumentos del gran conflicto entre Cristo y Satanás, en el foco está la fidelidad a los mandamientos de Dios. En el foco está la cruz. En el foco está la obediencia a Dios, la sumisión a Dios, la obediencia a Dios. Obediencia y sumisión que fueron ejemplificados en la cruz del Calvario. De esta manera nosotros vamos a ver, hermanos queridos, que desde el surgimiento, desde su nacimiento, desde las bases propias de Estados Unidos, estuvo relacionado con el pueblo de Dios. En el periodo de esa colonización, como mencionábamos en algún momento, los protestantes, por causa de su fe en Dios y por causa de su creencia en la Biblia, buscaron tierra de libertad y hallaron en América el lugar, el continente adecuado donde podrían vivir libremente su fe y podrían obedecer a Dios según su conciencia. Nosotros podemos ver en la historia que esa reforma protestante encontró un terreno fértil allí en América para el florecimiento de esta verdad. La predicación de la palabra fue hecha sin los problemas que había en Europa, se predicó con libertad, y esto generó reavivamientos extraordinarios en la historia de los Estados Unidos y para el resto del mundo. Nosotros fuimos bendecidos, el resto del mundo fue bendecido gracias a ese nacer religioso que nació en América, ese despertar por estudiar las Sagradas Escrituras, por estudiar las profecías, dentro de los cuales estaba Guillermo Miller, y cómo ese estudio profundo de las Escrituras, nacido allí en Estados Unidos, se propagó el resto del mundo, cuando en Europa eran cercenadas las voluntades, eran perseguidos por seguir la Biblia, por adorar a Dios. Por lo tanto, Estados Unidos se convirtió también en el lugar donde Dios levantó en el siglo XX un movimiento profético para la terminación de su obra en este mundo. Pero de acuerdo a la profecía bíblica, esta bestia, con características cristianas, con 2 cuernos, con apariencia de cordero,
hablaría como dragón. Hablaría como dragón. Y eso es parte del contexto que vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 durante nuestra semana. Y esto lo vamos a ver del 12 al 19. Yo quisiera terminar invitándote a leer el libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Te he dado una panorámica de Estados Unidos que no siempre las tenemos en nuestros sermones por tiempo o por alguna otra razón. Yo quería que tú tuvieras esta visión, ¿no? El papel de Estados Unidos. Luego vamos a entrar en detalles, ¿no? Cuando estudiemos las profecías. Lee conmigo Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra del Señor: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrita, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Tengamos esperanza. Todo lo que antes fue escrito, para ti fue escrito, para tu fe, para alimentar tu fe, para fortalecer tu fe, para que a través de las palabras tengas paciencia en Dios, confianza en las promesas de Dios, y para que a través del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Voy a hacerte un llamado a ti en esta hora. Estudiar la profecía no tiene como propósito generar una posición amarillista, alarmista. Estudiar la profecía debe llevarnos a movernos la tierra que pisamos, debe llevarte a pellizcarte, debe llevarte a sacudir las mentes de aquellos que están dormidos, aquellos que no han podido percibir todavía que estamos viviendo en un tiempo de cambios, que el Señor está al día con sus profecías y que está haciendo un llamado a su pueblo en esta época, más que nunca a cumplir su misión, a salir del statu quo, a salir del individualismo, a salir de ese egoísmo y comenzar a vivir una vida acorde al tiempo que vivimos, porque nuestra esperanza está cerca, porque sabemos que después que estos eventos se cumplan, veremos el mayor y más grande evento delante de nuestros ojos cumplirse con gran poder y gloria, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El mundo está en confusión, el mundo está en incertidumbre, pero la palabra de Dios, la profecía bíblica, se mantiene delante de nosotros como nuestra mayor y segura antorcha. Quiero invitarte para que a partir de hoy nos hagamos estudiosos de las profecías, vuelvas a los libros, vuelve al conflicto de los siglos, vuelve a estudiar la Biblia, vuelve a orar si no lo has hecho, decide volver a la iglesia si no lo has hecho, si eres adventista, si te bautizaste, si algún día te fuiste, si estás escuchando este mensaje, recuerda aquello que aprendiste que te trajo el Señor. Es un tiempo de volver al Señor, es un tiempo de volver a su palabra, porque todo lo que fue escrito para tu consolación, para tu esperanza, para tu fortaleza, para que la esperanza en Cristo Jesús se reavive en nuestros corazones. Permíteme orar para cerrar mi reflexión en esta mañana. Querido Dios y Padre bueno, hemos estudiado, hemos conversado, hemos visto en tu palabra, Señor, que tú muestras el fin antes de que las cosas sucedan. Tú anuncias los eventos antes que sucedan para recordarnos, Señor, que aun cuando los eventos políticos y económicos en esta tierra aparenten tener el dominio y el control, tú estás por encima de todo, Señor. Esa misma promesa, esa misma verdad, permite, Señor, que se convierta en el alimento para alguna persona que hoy está atravesando una crisis, una batalla, un dolor, una enfermedad, está luchando contra el COVID, contra el virus, está atravesando una crisis espiritual, está atravesando un dolor profundo en su vida. Levanta su rostro, Señor. Levanta su cabeza hacia ti y dile que tú estás en el control de todas las cosas. Que no todo es dolor, que no todo es pandemia, que no todo es confusión e incertidumbre, que no todo, Señor, es lo que estamos viviendo en este mundo,
que hay un Dios en los cielos que revela el futuro, que hay un Dios en los cielos que conoce el fin desde el principio, que hay un Dios en los cielos que tiene un plan de rescate para esta humanidad. Y a ese Dios adoramos, y a ese Dios nos remitimos, y a ese Dios queremos, Señor, servir en este tiempo, pero queremos prepararnos con el estudio de tu palabra para encontrarnos al día contigo cuando vengas por segunda vez. Afirma la fe de tu iglesia, fortalece la misión de tu iglesia. Afirma, Señor, aquel que necesita hoy día un abrazo de tu presencia, un abrazo que lo acerque a nuestra mayor y más segura esperanza, tu segunda venida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo de feliz sábado. Dios te bendiga. Recuerda, el Señor está en el control de la historia. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios, de estudiar su profecía. Un abrazo.